Muchos de nosotros hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo y me atrevería a decir que gran parte de nuestra vida a profundizar en una figura tan interesante y tan completa como la de Concepción Cabrera de Armida. De hecho, en este canal pueden encontrar muchos videos donde hemos hecho un esfuerzo por irnos acercando poco a poco, paso a paso, a su figura, porque estamos hablando de una mujer muy completa que lógicamente no podemos agotar con un video de 40 minutos. Por eso, una vez al mes o cada 3 meses más o menos, pues vamos investigando y subiendo algo sobre ella, especialmente pues por ser una persona que a muchos en diferentes países del mundo nos ha ayudado no solamente a comprender la fe, sino también a vivirla de una forma más profunda, más desde la experiencia, desde el terreno de la realidad. Y esta vez nos vamos a referir a uno de los episodios más importantes, o de hecho, al más importante de su vida, que es cuando ella recibe lo que los teólogos y teólogas que la han estudiado llaman la gracia central de su vida. Esto es un lenguaje técnico, pero lo voy a explicar más adelante, y que consistió en la encarnación mística. Obviamente, de todos los temas que hemos tocado, este es el más difícil de explicar, porque no forma parte de nuestro vocabulario ordinario, o sea, no es que vayamos por la calle hablando de esto, ¿no? O que le escribamos a alguien un mensaje de chat sobre la cuestión. Es de esas cosas que requieren contexto y una explicación lo más completa y concreta posible. Y es que todo lo que sabemos de Concepción Cabrera de Armida, sobre todo el legado que dejó, no puede entenderse sin esto de lo que vamos a hablar hoy, de la encarnación mística. Por supuesto que como vamos a hablar de cuestiones muy profundas, yo sí quiero poner sobre la mesa que cuando nos acercamos a la vida de un místico o de una mística, es decir, de una persona que a lo largo de su vida mostró, vamos a decirlo así, un sexto sentido hacia las cosas de la vida interior y que llegaban no solamente a tener la certeza de que Jesús estaba delante de ellos, sino que lo percibían, hay que siempre tener la precaución de no deshumanizarlos, de no desnaturalizarlos. Por supuesto que los místicos y las místicas tenían este sexto sentido y son un regalo para todos nosotros los creyentes porque nos ayudan a comprender una fe no solamente académica. Por supuesto que lo académico importa, pero no es lo único. También es importante acercarnos a personas que fueron teólogos sin título, sino teólogos del día a día, que sería el caso de Concepción Cabrera de Armida, teólogos empíricos, teólogos sobre el terreno, ¿no? Sin embargo, repito, al acercarnos a estas figuras que llevaban una relación con Dios muy estrecha, que entra en el terreno de las revelaciones privadas, es muy importante, insisto, que nos acerquemos a ellos, pero no subiéndolos a un pedestal, no descontextualizando que también se reían, que también tenían momentos difíciles. Yo creo que eso es lo principal. Y para entender ante quién estamos, una mística, pero al mismo tiempo alguien muy humana, quiero empezar contando una anécdota. En la Ciudad de México yo tuve la oportunidad de conocer hace ya varios años, más o menos hace como 18, a una señora que tuvo la oportunidad de conocer a Concepción Cabrera de Armida en persona. Sucedió de forma ocasional. Pero cuento esta anécdota porque no quiero que al hablar de encarnación mística vayan ustedes a pensar que era una especie de fantasma o una persona rara que no salía, que no se relacionaba, porque no hay nada más contrario a Concepción Cabrera de Armida que esas etiquetas que no tienen ningún fundamento. Esta señora me platicó y que, bueno, la conoció precisamente en una especie de sala de espera. La persona, que yo ya la conocí cuando superaba los 90 años de edad, me platicó que ella era de las que visitaba al padre Félix de Jesús Ruller, que
ayudó mucho a Concepción Cabrera de Armida y Concepción Cabrera de Armida lo ayudó mucho a él. El padre Félix de Jesús, fundador de 4 congregaciones religiosas en la iglesia, era una persona que dedicaba muchas horas a la dirección espiritual, o sea, aconsejar, lo que hoy llamamos acompañamiento. Y la señora que me contó esta anécdota, pues estaba esperando precisamente a platicar con él porque traía una situación personal. Obviamente ni me la dijo ni yo se la pregunté. Y el padre Félix le había ayudado a salir de un cuadro de depresión muy fuerte en el que estaba. Y dice que precisamente esperando hablar con el padre Félix le tocó ver en el pasillo, en el corredor, llegar a Concepción Cabrera de Armida. Dice que únicamente se saludaron, algo así como buenos días o buenas tardes, pero que le impresionó de ella, y eso que solo la vio pasar, 3 aspectos. Primero, su naturalidad. No era una persona que llegara afectada o con los ojos en blanco y estas cuestiones, pues que a veces podemos ver en plan ciencia ficción, sino una más, una persona con total naturalidad. Lo segundo que dice ella que le impactó, la mirada. Concepción Cabrera de Armida tenía ojos azules, unos ojos, dicen, muy bonitos, pero con una mirada profunda, no mirada de juicio, sino de alguien que ha sido testigo de grandes cosas. Por eso en algunas ciudades como Morelos, San Luis Potosí, se llegó a decir, esos ojos han visto a Dios, ¿no? Que es una expresión no mía, sino del padre Luis Martínez Peñalosa, que es un misionero del Espíritu Santo, que la conoció y con el que yo tuve la oportunidad de confesarme alguna vez. Entonces, lo segundo. Y lo tercero, la amabilidad con la que lo trató. ¿Por qué digo esto? Porque, insisto, vamos a hablar de cosas profundas, vamos a hablar de alta escuela de teología, pero eso no quita estas anécdotas de encontrársela en un pasillo, de encontrársela en una sala de espera, de que sonriera, de que dijera buenos días. Hay que evitar desnaturalizar a los beatos, a las beatas y a los santos. Yo siempre me he cuidado mucho de esto, porque luego hay gente que le gusta poner en foco en cuestiones donde ni es Dios el centro, ni es la persona, sino una excentricidad un poco amarillista, algo de morbo, que también puede surgir al acercarnos a estas personas que si bajaran del cielo y las tuviéramos junto a nosotros, nos regañarían por desnaturalizar su historia, por quitarles el rasgo humano. Hay un video también de Concepción Cabrera de Armida donde sale jugando con sus nietos y a mí me parece muy importante que ese video se difunda porque está actuando como lo que es una abuela que está contenta de recibir en su casa a su familia y nada de eso le impedía que efectivamente vivió cosas muy profundas que Dios le regaló precisamente para demostrar que la fe no es una cosa rara, que la fe no es algo que está al margen de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestras decisiones. Así que con este contexto y con este punto nos acercamos al video de hoy. Beata Concepción Cabrera de Armida y la encarnación mística, que como digo, fue un regalo especial que Dios le dio. Primero, y a modo de ir como marcando la hoja de ruta, vamos a tocar los siguientes temas. Primero, ¿qué es la encarnación mística? Porque como les digo, es una realidad, pero que tiene un lenguaje que hay que contextualizar. Segundo, el fundamento bíblico, porque obviamente todo lo que sucede en la vida interior de los místicos y de las místicas no es algo que ellos han inventado para llamar la atención o para robar cámara. Siempre debe contar con un fundamento bíblico, porque si no tiene esta base, debe de descartarse. Y como la tiene, no lo descartamos, sino que lo valoramos. Luego, las referencias en los escritos de Concepción Cabrera de Armida sobre cómo ella vivió en primera persona esta experiencia tan interesante que rompió paradigmas porque había poca bibliografía al respecto antes de que ella llegara. Luego voy a responder algunas objeciones que son interesantes y que nunca faltan en estos temas y que hay que responder en muy buen plan y con objetividad. Y por último, la conclusión, o sea, de todo lo que yo diga, lo que quisiera que quedara como más importante y sobre la mesa. Así que vamos a comenzar respondiendo a la pregunta lógica, ¿qué es esto de la encarnación mística? La primera vez que yo lo leí, pues la verdad es que tuve que pedir asesoría
porque pues no es algo tan fácil de poner en el buscador y que aparezca. Bien, de lo que yo he investigado y que además está aceptado en los libros competentes, tenemos lo siguiente. Pues primero que es una gracia especial que Dios regala a ciertas personas. Subrayo la palabra especial porque no se da todos los días. Es verdad que es un regalo que viene de Dios, pero también depende de la libertad de la persona que lo recibe, que pone de su parte, que se abre a esta posibilidad, porque muchos de nosotros la realidad es que no nos terminamos de creer quizá esta posibilidad abierta a todo mundo y vivimos como dormidos, vivimos como un tanto cuanto inconscientes a estas realidades del mundo interior, porque a veces nuestra fe es demasiado externa y cuando digo externa me refiero a que nos distraemos con cosas que tienen poca importancia. Hay personas que les interesa más encender una vela en la iglesia que comprender lo que Dios les quiere decir. Es verdad que la vela es un signo bonito, es un signo interesante, no hay nada en contra de ello, pero si solo te quedas en lo externo, si no interiorizas, vuelvo a lo mismo, gestos, pero sin contenido. Luego, la palabra gracia, más allá de las que son especiales y de las que son ordinarias, en el contexto católico, nos dice el diccionario de la lengua española, para definir qué es una gracia, que se trata de un favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación. Aquí hay tres elementos para comprender el significado de la palabra gracia, porque no es una palabra que usemos todos los días, al menos yo no manejo en el día a día y en el trato con las personas esta expresión, pero no porque no la manejemos en el día a día, debemos de olvidar su significado y la importancia que tiene en nuestra vida. Sobre todo porque a veces pensamos que la fe es esforzarme yo, hacerla yo, lograrla yo, y nos damos cuenta que no. La fe, claro que implica nuestro esfuerzo, pero por encima de todo es Dios el que la construye en nosotros. Esas personas que creen que mientras más se esfuercen, mientras más luchen y se obsesionan por la lucha y el esfuerzo, pues no han terminado de entender. No es que no haya esfuerzo, no es que no haya lucha, solo digo que no nos salvamos solos ni por nuestros propios medios, nos tenemos que abrir a la ayuda de Dios que nos llega cada día. No podemos caer en la autosuficiencia espiritual porque entonces, vuelvo a lo mismo, no hemos entendido nada. Se necesita de estos favores gratuitos que Dios nos da y que el diccionario de la lengua española define con maestría, lo define muy bien. Dice, favor sobrenatural. Se llama sobrenatural porque no viene de nuestra mente, no viene de nuestro propio esfuerzo, sino de Dios que nos trasciende. Segundo, es gratuito porque Él nada más nos pide apertura. El resto lo va realizando. Esa apertura es nuestro acto de voluntad, nuestro compromiso para que no solo haya fe, sino que también haya obras. Y Dios se vale de estos regalos, que como tal son gratuitos, son una especie de donación, para ayudarnos a cada uno a ser nuestra mejor versión, a ser felices y ayudar a que otros también lo sean. Obviamente, enfrentando nuestras limitaciones, siendo conscientes de nuestros pecados, no para traumarnos, sino para comenzar a superarlos y ser como lo hacía Miguel Ángel, ¿no? De un bloque de mármol, una figura impactante como la piedad o el David. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nuestra vida es como un bloque de mármol y Él lo va delineando en la medida en que nosotros nos abrimos a estos favores que nos hace y que los vivamos de forma lúcida, de forma consciente. Luego puede entenderse, por lo tanto, la encarnación mística como una presencia enraizada de Dios en la persona, o sea, que echa raíces. ¿Por qué digo que echa raíces? Porque se mantiene en medio de las dificultades del camino. Concepción Cabral de Armida enfrentó muchas pérdidas a lo largo de su vida. Viuda muy joven, la muerte prematura de algunos de sus hijos. Hay que recordar que muchas de las pérdidas que tuvo fue porque todavía la medicina no desarrollaba los antibióticos, entonces realmente casi que cualquier cuadro de enfermedad podía pues provocar la muerte, ¿no? Y complicar bastante la salud de las personas. Y ella, en medio de las pérdidas,
que a cualquiera de nosotros nos habrían vuelto loco o nos habrían llevado a no saber qué hacer, ella descubre en Dios su manera de levantarse frente a la adversidad. Y por eso decimos que la encarnación mística es una presencia enraizada de Dios. ¿Por qué? Porque los que vivimos, por ejemplo, enfrente del mar y que estamos acostumbrados a vientos fuertes, nos damos cuenta de que muchas veces, o de hecho siempre, las palmeras, la flora que sobrevive, pues es la que tiene ciertas características aerodinámicas y de raíces para no desprenderse frente al viento. Pues por eso esto de la encarnación mística implica un trabajo previo, porque Dios va preparando a las personas que la van a recibir y ese trabajo previo se reduce en poder resistir vientos huracanados, ¿no? Que es la propia vida, las pérdidas y el tener pues que levantarse con más fuerza, con mejor humor y con una capacidad de gestión del dolor para no quedarse en el drama, que desde luego habría tenido motivos para hacerlo, sino ir más allá. Entonces la encarnación mística puede entenderse como una presencia enraizada de Dios en la persona que surge a partir del desarrollo de lo que el bautismo, que es el sacramento clave de la iniciación cristiana, en donde todo comienza, dejó ya en potencia. O sea, una persona bautizada puede llegar a la encarnación mística. ¿De qué depende? De qué tanto desarrolle lo que de forma germinal ya se quedó en la persona. En filosofía usamos la palabra potencia para decir lo que en potencia podemos ser, o dicho de otra manera, ya tenemos con qué ser esa meta, ese punto de llegada, pero va a depender de ciertos factores que lo que está en promesa se cumpla. Lo podemos entender así. Potencia es promesa. Hay los elementos, hay las condiciones, pero tenemos que pasar de la promesa al cumplimiento. Por ejemplo, cuando uno nace, tiene ciertas habilidades, ¿no? Que en potencia te pueden llevar a ser un gran abogado, pero hasta que te pones a estudiar, hasta que te pones a probar los exámenes, pasas de la promesa al cumplimiento. Entonces, digamos que Concepción Cabrera de Armida, al ser bautizada, ya tenía la caja de herramientas para alcanzar la encarnación mística en potencia. Pero hasta que se hizo consciente de esa caja de herramientas y hasta que empezó a utilizarlas, guiada de expertos, de personas que le podían ayudar, logra que eso que comenzó el día de su bautismo llegue al culmen con la encarnación mística, este favor sobrenatural y gratuito que Dios hace, esta gracia especial, porque no se da todos los días ni a todas las personas, y sobre todo esta presencia que tiene raíces y cuyas raíces se prueban por su capacidad de sobreponerse a la adversidad. Pues así tenemos las primeras pinceladas de lo que es la encarnación mística. Luego tenemos que, en el caso concreto de Concepción Cabrera de Armida, la recibió un 25 de marzo de 1906. Como les digo, ella iba intuyendo con su director espiritual que esto iba a pasar, porque Jesús en las revelaciones privadas se lo iba diciendo, va a llegar un momento en que tome posesión de ti, pero te tienes que ir preparando, te tienes que ir simplificando, tienes que ser más sencilla, y llega un momento en que se cumple la fecha y esto sucede en su cronología el 25 de marzo de 1906. Desde entonces, sin perder por ello su humanidad, que era lo que decía al principio, se fue uniendo a Dios de una forma más profunda. Y cuando digo más profunda, me refiero simplificada, porque a veces vivimos como fragmentados, como rotos, y no, hay que unificarse. Y con ello, porque esto no es una teoría, no es un concepto, es una experiencia, algo que se va desarrollando en el día a día, creció en sus aportaciones, sobre todo las cartas, los libros que dejó, su cuenta de conciencia, como maestra de la vida interior, ¿sí? Especialmente hacia los sacerdotes, porque trabajó mucho por ellos. A ella le toca un momento donde en la historia mexicana los seminarios están dispersos por la persecución, en muchos de ellos
la conducta no era la adecuada, un poco estaba como desarticulada la iglesia en México, con muchas carencias, con muchas incongruencias, y entonces ella hace un gran esfuerzo para, junto con diversos obispos, poner en juego un movimiento que recuperara el valor de los sacerdotes y que llegara a quien tenía que llegar. Y bueno, claro, también este ser maestra de la vida interior, pues le llevó a otros estilos de vida, a otras vocaciones que también valoraron el aporte y, digamos, el dedo en la llaga que puso Concepción Cabrera de Armida, porque ahí donde tienes buenos seminarios, donde tienes buenas vocaciones, la iglesia despega y se vuelve verdaderamente un aporte para la sociedad. Así que la encarnación mística, ese regalo que recibe, le va a dar esta perspectiva de ser una maestra, alguien que ya caminó por la ruta que ahora te está enseñando a ti. Y lo bueno es que, al igual que Santa Teresa de Ávila, lo dejó por escrito, lo dejó sistematizado. O sea que, aunque ella murió el 3 de marzo de 1937, pues ya quedó para siempre su legado y todos podemos consultar sus libros y seguir aprendiendo de alguien que fue adelante de nosotros y que, en el caso de los que somos laicos, es decir, de los que no pertenecemos a un seminario, a una congregación, pues como ella también fue laica, para nosotros nos queda muy cerca, porque ciertas cosas que ella vivía en su horario, en relación a su familia, a sus amistades, en su vínculo con la sociedad, pues se parece mucho a lo que vivimos nosotros. Así que es una referencia para todos, sin duda, pero tiene una dedicatoria especial para los laicos, para que asumamos nuestro compromiso, para que dejemos de vivir en un infantilismo. Yo a veces veo, pues, que como laicos somos un tanto cuanto menores de edad, no en el sentido legal del término, sino en el sentido de la madurez. El otro día leí una crítica que me gustó mucho. Aparecía un laico entrevistando a un sacerdote, y no me parece mal que lo haya entrevistado. Yo creo que eso es bueno porque son medios de comunicación. Pero digamos que en la entrevista uno notaba que las preguntas que hacían eran un tanto cuanto bobas, un tanto cuanto ñoñas, y varios comentaristas le ponen: laico, fórmate y ponte a trabajar en lo tuyo, laico, involúcrate en lo social, en lo político, en lo religioso, participa más, no te quedes simplemente haciendo estas preguntas, no te quedes ahí tras bambalinas. Y yo creo que, aunque la crítica pudo haber sido fuerte, es bastante expresiva de lo que hay que reconstruir y de lo que hay que renovar. Laicos que realmente nos metamos a la realidad y que no nos quedemos en una especie de infantilismo o incluso servilismo que no tiene nada que ver con Jesús ni con la iglesia. Al contrario, si le queremos hacer un favor a la iglesia, toca asumir nuestro puesto y toca ponernos en camino, como lo hizo Concepción Cabrera de Armida, que tomó al toro por los cuernos, como se dice en algunos países, y se involucró con la problemática sin perder por ello su identidad como laica. ¿Sí? O sea, no se quedó al margen de lo que pasaba, y en gran medida esto se debió a la encarnación mística. Bien, ahora, importante, esto que recibe Concepción Cabrera el 25 de marzo de 1906 ha sido ya estudiado tanto en vida de ella como posteriormente. Y en los dos momentos, la resolución de los expertos ha sido favorable. ¿Y por qué ha sido favorable? Porque, entre otras cosas, la encarnación mística tiene fundamento bíblico. Si no lo tuviera, tendríamos que descartarlo, y yo sería el primero en no estar realizando este video. En la Biblia podemos encontrar claras referencias a la encarnación mística, a el hecho de que Dios nace en la persona, ¿sí? Porque esa es la esencia de la encarnación mística, que se encarna en su interior, vive dentro de la persona. Y entonces esa persona, habitada por Dios, pues lógicamente lo proyecta. Es como el faro eléctrico que tenemos en las islas. O sea, esa luz se proyecta, tiene un haz de luz que va dando un giro, y ese giro permite a las embarcaciones evitar cualquier accidente. Pues esa luz entró en Concepción Cabrera de Armida, se proyectaba.
y no de forma, digamos, extraordinaria o de miedo, ¿no? En el día a día y sobre todo en que siempre tenía una palabra oportuna frente a situaciones donde otras personas no sabrían ni qué hacer ni qué decir. ¿Y dónde está el fundamento de que Dios entra en ti y vive en ti? Pues está aquí. Tenemos al menos dos citas o pasajes de la Biblia para considerar. El primero es del Evangelio de Juan y el segundo es una de las cartas de Pablo. Dice el Evangelio de Juan, obviamente mencionando que estas son palabras de Jesús. Dice Jesús, referido en el Evangelio de Juan, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada. Morada, para que se entienda, quiere decir nuestra casa. Y eso es lo que Concepción Cabrera de Armida dice que le sucede en la encarnación mística, que Dios se va a vivir en su interior. Dios que es Padre, que es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, no se lo inventan. Aquí está el Padre, sí, y Jesús y el Espíritu Santo, porque aquí lo dice en plural, dice, vendremos a Él para poner nuestra morada. O sea, vendremos a Él, vendremos a ella para poner nuestra casa. Y esto cambia la perspectiva porque normalmente a Dios lo buscamos fuera de nosotros, ¿sí? Incluso decimos en ciertos puntos geográficos donde lo podríamos ver o en ciertas coordenadas, y resulta que no, está en uno mismo. Y esto nos cambia la perspectiva al tratar de ubicar a Dios. Y luego Pablo, quien también vive la encarnación mística, dice, vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Porque la encarnación mística es eso, que ya no vive la persona, sino que vive Jesús en la persona y acompañado de las otras dos personas de la Santísima Trinidad. La expresión de San Pablo, vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí, es lo que cualquiera que se tome en serio su fe va a alcanzar tarde o temprano y que en Concepción Cabrera de Armida se logró. Pero aquí está el fundamento bíblico. No es ponernos a inventar cosas o lanzar una moneda al aire a ver qué cae. Hay elementos, hay bases y pues es palabra de Dios, nada más y nada menos, ¿no? Bien, ahora, esto que tiene fundamento en la fe y en personas concretas como Pablo, también va a tener una traducción en la experiencia ya personal que va a tener Concepción Cabrera de Armida. En su cuenta de conciencia, ahí está la cita, ella menciona que en un momento de oración escucha dentro de las revelaciones privadas que Jesús le dice, yo desde que encarné en el seno purísimo de María, compraba gracias y quiero que tú, transformada en mí, es decir, viviendo de mi vida, no hagas ya otra cosa. Debes olvidarte de ti, arrojar en mis brazos y de día y de noche ofrecerlo todo por la salvación y perfección de las almas. O sea, aquí Jesús quiere trabajar a través de Concepción Cabrera de Armida, pero le pide que se transforme, le pide que sea su mejor versión. Y para complementar esta manera como Concepción Cabrera entiende que Dios nace en ella para ser una especie de faro, tengo aquí un escrito que también nos dejó en su cuenta de conciencia y que corresponde al día en que vive todo esto, o sea, el 25 de marzo de 1906. Lo leo brevemente y lo comento porque es el punto, digamos, principal después de haberlo ubicado, el origen en la Biblia con el Evangelio de Juan y las cartas de San Pablo. Así describe ella. En los primeros momentos de la misa, voy sintiendo la presencia de mi Jesús junto de mí y escuchando su divina voz que me dijo, aquí estoy, quiero encarnar en tu corazón místicamente. Yo cumplo lo que ofrezco. He venido preparándote de mil modos y ha llegado el momento de cumplir mi promesa. Recíbeme. Y sentí un gozo con vergüenza indecible. Pensé que ya lo había recibido en la comunión, pero como adivinando me continuó. No es así, de otro modo, además hoy me has recibido. Tomo posesión de tu corazón, me encarno místicamente en él para no separarme jamás. Solo el pecado podrá alejarme de ti y te advierto que también toda criatura que lo ocupe mermará mi presencia real. Esta es una gracia muy grande que te viene preparando mi bondad. Humíllate y agradece. Pero Señor, me atreví a decirle,
¿qué es lo que me habías ofrecido? Lo que me habías pedido no eran unos desposorios, esos ya pasaron. Esta gracia es infinitamente mayor. Y le dice Concepción Cabrera, ¿es el matrimonio espiritual mi Jesús? Y él le responde, es más, porque el matrimonio es una especie de unión más exterior, pero encarnar, vivir y crecer en tu alma sin salir de ella jamás, poseerte yo y poseerme tú como en una misma sustancia, no dándome sin embargo tú la vida, sino yo a tu alma, en una compenetración que no puedes entender, esta es la gracia de las gracias. Es una unión mística muy grande y elevada, la más grande que puede existir, y no es de otro modo la del cielo, salvo que entonces se descorre el velo de la divinidad. Obviamente el texto continúa, pero me detengo aquí, porque esto es como ella refiere lo que le pasó ese 25 de marzo de 1906. Y aquí, de ese diálogo que tiene con Jesús, yo quiero destacar 4 ideas principales. La primera, yo cumplo lo que ofrezco. A veces, cuando pedimos algo durante mucho tiempo y no llega la respuesta, podemos empezar a dudar de Dios y creer que la oración es una pérdida de tiempo, que esto no tiene sentido. Pero hay que acordarnos que más allá de lo que podamos sentir, Dios sigue siendo Dios y que es alguien que cumple lo que promete, no nos engaña, no nos deja en visto, si se quiere usar un lenguaje actual, sino que cumple lo que promete. Después le dice que la ha ido preparando de 1000 modos. Todo lo que nos sucede en la vida es una preparación para algo más. Y si lo vemos desde esa óptica de me estoy preparando para algo grande, me estoy preparando para algo con ilusión, viviríamos de otra manera y sufriríamos mucho menos. Lo tercero es que le pide, bajo la expresión recíbeme, que lo reciba. Y eso toca hoy también. ¿Qué tan abiertos estamos a recibir a Dios y la transformación que produce en nosotros y que no nos tiene que volver gente rara o desconectada? Yo creo que mientras más normal vivamos, más al estilo de Jesús viviremos, ¿no? Y lo tercero, le dice que obviamente lo recibió en la comunión, pero ahora quiere que después de que ella lo recibió en la comunión, esa comunión eche raíces, ¿no? Y esto sería el cuarto punto. Y por último, le dice que pues ella sí tiene que cuidar su coherencia para que esto que le está regalando no se pierda, porque claro, muchas veces nosotros damos las cosas por sentado y nos distraemos. Entonces, el primer elemento es yo cumplo lo que ofrezco, yo cumplo lo que prometo. El segundo elemento es que la fue preparando como nos prepara a nosotros, a través de las circunstancias de la vida, tanto los buenos momentos como los no tan buenos. Luego le pide, recíbeme, ¿no? Como no te confundas en medio de tantas cosas. El cuarto punto es que, pues, lo recibe en la comunión, pero quiere permanecer en ella. Y por último, pues que debe de cuidar la coherencia para que esto que ha recibido, pues no se termine oxidando, no se termine echando a perder. Y agregaría un sexto punto, dice, esto es lo que vamos a vivir o lo que van a vivir las personas cuando lleguen a la vida eterna, cuando lleguen al cielo. Solo que a ti te lo estoy adelantando, pero es lo que nos va a pasar a todos si pues vamos viviendo estos valores que Jesús nos dejó, la vida después de la vida, ¿no? Que realmente hay incluso estudios donde demuestran que ahora se ha podido probar que la conciencia sigue incluso en muerte clínica, lo que avala que eso que Jesús le dice del cielo, de que vamos a vivir esto más allá de la muerte y que es una esperanza saber que la fiesta no se acaba con que deja de latir el corazón, sino que trascendemos y entramos en otra realidad, pues es algo que incluso ya la ciencia lo está viendo cada vez como más realista. Bien, pues básicamente eso es como ella lo describe y le va a ir acompañando toda la vida en su itinerario, en las demás fundaciones que va a realizar, porque en 1906 ya empezaban las obras de la cruz, pero no habían concluido. Entonces estaba en su faceta de madre de familia, también de ayudar a construir el negocio familiar, de esta alianza que hace con los obispos para trabajar por los seminarios, que mejoren la formación, que lleguen los que tienen que llegar y no los que se quieren colgar del sistema, y realmente pues una mujer muy innovadora que se reúne con arzobispos, que va a ser recibida más adelante por el Papa Pío X, que va a llevar siempre a México en su interior, que va a defender el papel
de las mujeres en el camino de la fe, ¿sí? Y cómo desde su identidad pueden aportar mucho. Y obviamente ese despegue, ese potencial, pues tiene que ver con la experiencia espiritual que vivió y que llamamos encarnación mística, que puede resumirse como que Jesús nace en ella, pero no para que ella le dé la vida a él, sino porque él le da la vida a ella. O sea, es estar unidos, fusionados, y esto pues es algo grande, ¿no? Porque Dios, siendo infinito, se acerca y se quiere unir a nosotros, pues que en comparación con lo infinito solo somos un punto, ¿no? Pero ese punto para Él vale muchísimo, tanto que muere en la cruz y resucita y nos sigue buscando casi obsesivamente en el sentido que Él sabe de lo que nos podemos perder, esta grandeza, si pues vamos durmiéndonos, ¿no? En medio de las circunstancias de la vida. Bueno, como todo, en cuestiones de teología, pues nunca faltan las objeciones. Todos los santos y santas a lo largo de la historia, en sus procesos de canonización, han tenido que responder objeciones. Pero yo lo veo bien, primero porque se da en todas las causas y segundo, porque si no hubiera objeciones, no estaríamos seguros, como lo estamos, de que vale la pena proponer a alguien que además ya fue beatificada como Concepción Cabrera de Armida. Normalmente, no con respecto a ella, sino por el tema de la encarnación mística, hay tres objeciones. Vamos a decir cada una con su respectiva respuesta, con su respectivo contraargumento. Objeción 1. Solamente se encarnó en María. Y la respuesta a esa objeción es, por supuesto, solamente en María se dio de forma biológica y mística. Decir lo contrario sería una herejía grave. En el caso de otros santos, únicamente se da en la segunda vía, en la vía mística. Concepción Cabrera de Armida no está hablando de una encarnación biológica, eso sería una locura, una herejía, un sinsentido. No, ella habla de encarnación mística. En ninguna persona fuera de María se dio biológicamente, en el sentido que da luz al propio Jesús, y místicamente, o sea, solo en María se da esto. En los santos que no son María, y en donde entraría la Beata Concepción Cabrera de Armida, no estamos hablando de una perspectiva biológica, genética, de vínculo filial, de sanguíneo. No, aquí estamos hablando simplemente en un sentido espiritual, en un sentido metafísico. Por eso, solamente en María se dio de forma biológica y mística. En el caso de todos los demás, únicamente se da la segunda. Por ende, no se compara ni se pretende comparar con la Virgen. Así que decir solo se encarnó en María es correcto, pero es que aquí no estamos hablando de la encarnación exclusiva que se da en María, porque la encarnación de Jesús en María, es decir, que crece en su vientre a lo largo de los meses del embarazo, pues solamente sucedió en María. No va a suceder nunca más en otra persona. En cambio, la encarnación mística es únicamente la segunda vía, la vía mística, la de la unión de voluntades, diríamos. La segunda objeción es, no es bíblica la encarnación mística, y la respuesta a esa objeción es, sí lo es. Partimos del Evangelio de Juan y de las cartas de San Pablo hace un momento para demostrar. Luego hay una tercera objeción. Si fuera verdad, ¿por qué no se da en todos los santos? Y va la respuesta, el contraargumento, porque Dios sabe lo que cada uno necesita. En el mundo existen variedad de realidades a las que Dios responde y solamente Él como misterio sabe de qué manera hacerlo. No hay que olvidar que Dios no está sujeto a la cuadratura de ciertas corrientes piadosas. Dios es libre de hacer las cosas como quiere y cuando quiere. Y no se contradice porque tiene la capacidad de hacerlo. Por lo tanto, la encarnación mística no es una herejía, la encarnación mística sí tiene fundamentos bíblicos y la encarnación mística se explica en función de la disponibilidad de la persona que la recibe. En María, únicamente, solo en María, se da de forma biológica, el ciclo del embarazo, y de forma mística. Mientras que, obviamente, en todos los demás casos, se da de forma espiritual. Dios nace en el alma de la persona, no en alguna parte del cuerpo como tal. Y yo creo que con eso dejamos en claro que aquí no estamos confundiendo lo biológico con lo metafísico. Bien.
Bueno, después de haber hecho este recorrido, vamos a llegar a dos conclusiones que nos demuestran la grandeza de la obra que Dios realizó en Concepción Cabrera de Armida, que sin quitarle su lado humano, sus limitaciones, hoy se nos ofrece como una maestra para ayudarnos a caminar en la fe, precisamente cuando nos invadan las dudas, las dificultades, cuando tengamos un día difícil. Concepción Cabrera nos da claves, nos da tips, porque ella también pasó por ahí y desde esta experiencia de conocimiento, desde esta experiencia, como digo, teóloga empírica, nos ayuda y podemos concluir en que al hablar de Concepción Cabrera de Armida, se abre un itinerario tras las huellas de Jesús por medio del camino que recorrió la Virgen María. Como la Virgen no es una diosa, porque Dios solo hay uno, nos queda más cerca. Y como nos queda más cerca, Concepción Cabrera de Armida entendió que para seguir a Jesús tenía que buscar un modelo de inspiración más accesible que el propio Jesús. Y ese modelo más accesible que el propio Jesús es María. Y entonces Concepción Cabrera va a meditar mucho sobre la maternidad de María y el tiempo de la soledad. La soledad es que Jesús sube al cielo, pero María se queda con los discípulos y la iglesia primitiva. Por eso llegó a estar en Pentecostés, aun cuando ya no estaba Jesús, digamos, visible como ser humano, como persona, ya se había ido. Se quedó obviamente en la misa, pero ya no al punto de verlo con ojos, orejas y cabello. Se verá pues cuando Él vuelva, ¿no? Pero de pronto, esto es importante. Concepción Cabrera de Armida va viviendo dos acentos inspirados en la Virgen María. El ser madre, que Concepción Cabrera de Armida lo vivió pues con sus hijos biológicos, pero también lo ha vivido con cantidad de obispos, sacerdotes que tanto en su vida como ya difunta, la siguen viendo como una madre espiritual, como un intercesor. Entonces, esta es la primera conclusión. La encarnación mística tiene que ver con los misterios que personificaron la fisonomía, el ADN interior de la Virgen María, que jugó un papel y sigue jugando un papel fundamental en el desarrollo de la cultura cristiana. Luego, recordar, y esa es la conclusión principal, que Concepción Cabrera no se inventó nada de lo que acabamos de decir. Todo fue avalado por los mejores teólogos de la época y también por figuras contemporáneas. Precisamente se le ha beatificado luego de revisar todas estas cuestiones y ver que no hay nada en contra de la fe, al contrario, hay una propuesta del cardenal Cantalamessa, que es el predicador de la Casa Pontificia, de que el día después de que Concepción Cabrera sea canonizada, se puedan iniciar los trámites para proponer la postulación de su doctorado. Concepción Cabrera de Armida, al igual que una Catalina de Siena, una Teresa de Ávila, una Teresa de Lisieux, puede, entre otras, puede ser candidata a ser doctora de la Iglesia, precisamente porque con sus escritos y experiencias como la encarnación mística, ha abierto un camino a una nueva reflexión sobre la teología espiritual. Y termino con una cosa, de todo lo que les acabo de decir, ¿qué es la encarnación mística? Que Dios vive en nosotros. Y al vivir en nosotros, nos da los medios necesarios para crecer y ayudar a que otras personas crezcan. Más allá del tecnicismo es que Dios quiere tanto a la persona que quiere entrar en su vida y hacerlo de una forma sólida y enraizada, que es el núcleo de lo que Concepción Cabrera de Armida nos explica. O sea, a veces pensamos que Dios nos queda muy lejos, que Dios es distante, y Concepción Cabrera de Armida con la encarnación mística y más allá de los tecnicismos dice, no está lejos, está dentro de ti. Pero para que pueda estar dentro de ti, pues hay que tomar acciones, hay que tener cierta iniciativa. Esa es la esencia de la encarnación mística, uno de los aspectos biográficos más importantes de Concepción Cabrera de Armida y que explica tantos frutos que dejó y que no pudieron venir solo de su iniciativa, sino de la participación de alguien que nos trasciende y que pues es el Dios que Jesús nos vino a explicar y que nos sigue explicando día a día. Pues ojalá que este video haya contribuido a comprender la profundidad y la maravilla de un Dios que está tan cerca de nosotros
que quiere vivir en nosotros, como lo hizo con Concepción Cabrera de Armida y con otros personajes del pasado, el propio San Pablo, también otras figuras como Monseñor Martínez, que recibe también la encarnación mística y que nos demuestra pues que Dios está más cerca de lo que podemos pensar o de lo que podemos llegar incluso a visualizar. Pues con esto terminamos el presente, este video.